LeadMe, leading platform from European citizens, industries, academia and policymakers in media accessibility, CA 19142. Cost, European Cooperation in Science and Technology. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y todas y todes, en este caso creo que es muy importante decirlo. Vamos a empezar con el seminario Colnet, en este caso el cuarto que celebramos de una red de investigadores que estamos en fases todavía no senior de nuestras carreras investigadoras, que trabajamos desde distintos puntos del mundo. En este caso, el ponente de hoy es Iván Villanueva Jordán, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y el título de la presentación que nos va a hacer es Traducción audiovisual y la construcción del deseo homoerótico, análisis de la interacción semiótica en el doblaje y la subtitulación. Antes que nada, quiero agradecer al Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Pompeu Fabra que haya acogido esta sesión, y también a la red LeadMe, de la que todos los que estáis en esta sesión habéis recibido el enlace por si os queréis informar más, que también trabaja por la accesibilidad de forma transversal a través de una red europea, y contamos con su colaboración para estos seminarios. Os presento al ponente de hoy, aunque me consta que muchos lo conocéis porque he visto el perfil de los que estáis aquí. Sé que algunos le habéis tenido de profesor o sois compañeros suyos directamente, pero para los que lo conozcáis menos, aquí va una pequeña bionota. Iván Villanueva Jordán es traductor del inglés al español, tiene un diploma de posgrado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el grado de magíster en estudios culturales por esa misma universidad. Obtuvo su doctorado en lenguas aplicadas, literatura y traducción en la Universidad Jaume I hace relativamente poco, hace unos meses, así que estamos especialmente contentos de acoger hoy este seminario, con la defensa de la investigación sobre la representación y la traducción de masculinidades gay en la teleficción global. Actualmente es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y coordina la línea curricular de traductología del programa de traducción e interpretación profesional. Ha sido profesor visitante de los programas de traducción del Middlebury Institute of International Studies at Monterrey, en California, y de la Universidad Jaume I en España. Ha investigado el drag queenismo en discotecas de ambiente de Lima, así como su representación en los medios, y actualmente sus líneas de investigación siguen siendo, como vemos por su tesis, los estudios de género y los estudios LGTBQ+, en intersección con la traducción. Su producción académica aparece en revistas indexadas como Península, Perspectives, Mutatis Mutandis, Monty, Higma, Meta, y volúmenes especializados de traducción e interpretación. De hecho, toda su tesis doctoral, supongo que él nos lo puede contar también, está disponible en acceso abierto en internet, así que todas las personas que tengáis interés podéis consultarla. Si os parece, este seminario funcionará de la siguiente manera. Primero presentará a Iván en el tiempo que él considere que va a necesitar. Supongo que aproximadamente serán unos 45 minutos o alrededor de eso. Y después haremos una parte de preguntas o de debate, por si las personas que estáis aquí tenéis comentarios. Podréis participar tanto alzando la mano y activando el micro, en cuyo caso recuerdo que la sesión está siendo grabada, por lo tanto si se os ve, si tenéis la cámara activada se os verá en el vídeo, eso lo tenéis que tener en cuenta, y si no podéis participar por el chat y yo misma puedo leer las preguntas, Iván puede responder, ¿de acuerdo? Pues empezamos ya. Iván, cuando estés listo, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Arias Badía. Como ha explicado o ha dicho hace un momentito, vengo trabajando temas relacionados con la representación de la homosexualidad en la teleficción en principio. Y bueno, todo ese trabajo trato de hacerlo siempre desde una perspectiva traductológica, porque creo que en este diálogo interdisciplinar la traducción tiene mucho que aportar, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo a la organización de la doctora Arias Badía y también a la Universidad Pompeu Fabra por ser la institución patrocinadora académica de este evento. Y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con videos, material audiovisual, para hacer un poco de dinámico el contenido.
El video con el que quiero comenzar es un clip chiquito de esta película Trek del 99. Estuvo dirigida por Jim Fall. No es un director muy conocido, pero bueno, también dirigió la película de Lizzie McGuire, para los que veían la serie. En este video cortito vamos a escuchar un diálogo entre dos personajes, ambos con identificaciones gay, y luego vamos a ver en más detalle el diálogo. I used to think that I didn't like gay people, but now I actually think that I do like gay people. It's just, there was a time that I felt like I wasn't one of them, you know, culturally. You suck dick, right? Well, yeah. Yeah, but what I mean is I don't have bleached hair, and I don't look good in lycra, and I don't work out much. I used to think that I didn't like gay people. Bueno, este ejemplo lo he sacado de un estudio de Rusty Barrett, que es un lingüista que trabaja mucho el tema de identificaciones gay y estudios sociolingüísticos. El autor propone que hay como dos paradigmas para abordar el uso del lenguaje por parte de sujetos con identificaciones no normativas, ¿no? Por un lado está la dimensión que es la más cultural, mientras que por otro lado está la dimensión enfocada en el deseo o lo sexual. Estos dos personajes en este diálogo, ¿no?, prácticamente ponen de relieve ambas dimensiones, ¿no? Gabriel habla de no me sentía parte de este grupo culturalmente, pero Mark le hace la pregunta clarísima, pero en todo caso, you suck dick, right? ¿No? La pregunta basada en el deseo. Estos dos paradigmas están presentes en muchas de las investigaciones que se hacen también en traductología en relación con el deseo homoerótico, ¿no? A veces se apunta a la parte más cultural, ¿no? Y a veces muy vinculado con lo que son referentes culturales, el camp talk, pero por otro lado también se enfoca en la parte de la expresión del deseo mediante usos lingüísticos. Y esto, como lo vamos a ver en un momento, está por lo general englobado en el marco del tabú lingüístico. Sin embargo, la propuesta de este seminario va a ser sostener que tanto el paradigma del deseo como el paradigma cultural son, digamos, dimensiones que deben estar siempre en contacto para poder analizar de manera un poco más exhaustiva estos artefactos culturales. La expresión del deseo, ¿no?, a pesar de que en esta pregunta aparece directamente planteada, ¿no?, cuando comenzamos a ejercitar nuestra mente de traductores, ya nos plantea algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más allá del verbo to suck, ¿no? Tenemos varias opciones en español, ¿no? Chupar, mamar, comer, con algunas opciones pronominales también, pero luego tenemos estas frases que podrían ser un poquito más ascéticas, ¿no? Como hacer sexo oral o incluso usar el sustantivo felación. Cada una de estas palabras, si bien tienen valores semánticos similares, pragmáticamente, ¿no?, y culturalmente describen prácticas distintas o están rodeadas simbólicamente de sentidos diferenciados. Y esos sentidos diferenciados son los que nos permiten explorar, ¿no?, cómo se traducen estas expresiones del deseo. Como les venía diciendo, en el caso de la exploración del lenguaje sexual o de usos lingüísticos en circunstancias sexuales, por lo general se ha tratado de enfocar o analizar estas palabras desde la mirada del tabú, ¿no? Entonces, se llama de muchas formas a este tipo de uso lingüístico. Se habla de léxico malsonante, palabrotas, léxico soez, vulgarismos, etc. Y dentro de esta categoría grande suele haber un apartado, ¿no?, en que aparece la sección aplicada a referencias sexuales o partes del cuerpo, o prácticas sexuales convencionales o prácticas sexuales no convencionales, ¿no? Y esto es una tendencia, ¿no? Esos son los estudios. Hay estudios incluso de este año que trabajan estas referencias sexuales de manera específica. El enfoque del tabú es valiosísimo porque ya nos da una categoría para diferenciar las palabras y sus contenidos semánticos en distintas clasificaciones. Además que nos plantea clarísimamente que
el uso de las palabras, ¿no?, tiene una dimensión pragmática y semiótica que no se debe perder de vista, a pesar de que lo semántico, ¿no?, pueda decir otra cosa. Sin embargo, de una u otra forma, el marco del tabú le da precisamente este halo de prohibición, o este halo un poco menos. A veces se toma lo sexual como si fuese un tema prohibido, precisamente por la palabra tabú, ¿no? Y tal vez un enfoque que podría ayudarnos a contraponer o a complementar esta visión más de clasificación sea la descripción del deseo, ¿no? Que tenemos también trabajos muy interesantes al respecto, por ejemplo, en el caso de Toledano Buendía, su libro sobre la traducción de la obscenidad, y bueno, el trabajo continuado que ha hecho José Santemilia en relación con la descripción de la traducción del lenguaje erótico, ¿no?, y sexual. Estos dos paradigmas son complementarios, creo yo, porque por un lado tenemos clasificaciones que nos sirven para organizar lo microtextual, y por otro lado ya tenemos también un enfoque más descriptivo de cómo es que el deseo se toma forma en el microtexto. Pero a partir de estos dos enfoques hay una dimensión adicional que es la semiótica, que a veces se deja de lado en relación con el trabajo de la traducción audiovisual. Sí, muchas veces leemos que se reconoce que la traducción audiovisual ha sido definida desde hace ya algunas décadas a partir de la noción de restricción, pero la constitución semiótica de los textos audiovisuales también implica no solo restricción, sino también producción o productividad en relación de los sentidos que surgen del texto, ¿no? Hay un libro de Sara Ahmed de hace ya varios años, de Cultural Politics of Emotion, y lo que propone es que estas diferencias que se suele hacer entre saberes y emociones y sentidos, ¿no?, en los saberes y el conocimiento como valor, que tiene un valor cultural mucho más alto frente a lo que se siente en la piel, lo que se siente a nivel emocional, se toma como algo menor, ¿no? De alguna forma, ¿no?, esta diferencia entre saber y sentido, o saber y emoción, entra un poco en lo que es el tabú, ¿no? Lo que se siente desde la piel, lo que tiene que ver con los sentidos, las emociones más primigenias, ¿no?, a veces se enfocan como si fuesen temas de poca importancia. Sin embargo, Ahmed propone que todo lo que tiene que ver con la emoción y los sentidos son formas en que los cuerpos se van construyendo, ¿no? Ella habla mucho del tacto, del relieve, de la impresión o la impronta que uno como sujeto va construyendo, va viviendo a lo largo de su vida, y que todos estos sentimientos lo que hacen finalmente es formar el cuerpo, ¿no?, o crear improntas en el cuerpo. Esta dimensión de la impronta del cuerpo creo que es muy relevante para comprender, por un lado, que los significantes, las palabras que usamos para hablar del cuerpo, también construyen nuestro cuerpo y nos ayudan a entender o crear un deseo común, ¿no? El deseo no es solamente una cuestión psicológica subjetiva, sino que el deseo tiene que ver mucho con cómo la cultura construye aquello que se quiere o se puede desear. Y solamente para cerrar este marco, digamos, interpretativo que quiero usar para el resto de la ponencia, está este tema, ¿no? La cuestión de lo semiótico como un complemento de lo lingüístico, ¿no? Julia Kristeva, ¿no?, esta psicoanalista feminista, ¿no?, bueno, crítica cultural tan reconocida, tiene una propuesta alternativa, ¿no?, a la lingüística basada en el signo lingüístico. Nos habla mucho de la semiótica y la manera en la que los sentidos se construyen a partir del tacto, ¿no? Incluso desde el momento de la lactancia materna, o todos los procesos que suceden desde el surgimiento del ser, ¿no?, del niño, del cuerpo pequeño, es que la parte que se siente, que se saborea, la parte que queda al final, ¿no?, de cuando uno asume la lengua como forma de comunicación, lo que queda inconsciente, siempre va a estar con intenciones de salir, ¿no? Y ese sentido de deseo, de querer hacer cosas, de desear objetos, de desear cuerpos,
va a estar como una parte liminal, ¿no?, entre la lengua, ¿no?, y nuestra parte más inconsciente. Estos aspectos ya me sirven para comenzar a hablar del caso en particular. Looking es una serie que se estrenó en 2014 en este canal que es HBO. No puedo decir que haya tenido muchas temporadas. En efecto, fue cancelada después de la segunda temporada con muy pocos episodios. Son 18 episodios. Y la serie termina con un especial de televisión, una película para HBO, que cierra un poco los hilos argumentales de los tres personajes de los que hablaremos un poquito más en las siguientes diapositivas. He puesto este cartel aquí porque hay elementos vinculados con el propio sentido de la palabra looking que se explotan a lo largo de toda la iconografía de la serie de televisión. Esto que desde los aspectos de la mirada y lo que podríamos decir los vectores de la mirada, siempre van a ser como un elemento con el que se va a jugar en los paratextos de esta serie de televisión. Ahora, también hay que tener en cuenta lo de HBO, ¿no? HBO pone su marca en todo lado porque sus productos no son solo televisión, ¿no? Como era su eslogan hace algún tiempo. HBO trata de proponer contenidos de teleficción que superan, entre comillas, la tecnología o el medio de la televisión para llegar a algo que es casi telecinemático, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un momentito. Looking surge en un momento en particular, y esto es importante tenerlo en cuenta porque como caso de estudio, metodológicamente sabemos que los casos superan cualquier tipo de contención, y el contexto en el que el caso surge es de lo que finalmente uno va a poder extrapolar generalizaciones teóricas al finalizar la investigación, ¿no? Entonces, Looking no existe en el vacío, sino que emerge o surge en un momento de hipervisibilidad, ¿no? Ese es el concepto que estoy tomando para trabajar este periodo de 10 años entre el 2010 y 2020, ¿no? En el que hay mucha presencia o mucha representación, mejor dicho, de personajes, narrativas, argumentos vinculados con la no normatividad sexual o de género en la teleficción principalmente. Antes de esto, ya se ha estudiado el periodo de 1990 hasta el 2000 y se le ha llamado nueva visibilidad. Los autores son Jep y Russo, por si acaso. Ahora, en esta línea temporal, habría que tomar en cuenta que Looking, ¿no?, surge en un periodo es como una suerte de serie bisagra entre la sobreexposición de los cuerpos desnudos en pantalla, por ejemplo, en series como American Horror Story, pero también en How to Get Away with Murder, ¿no?, en donde la representación casi explícita del contacto erótico, homoerótico, ¿no?, luego va a dar paso a como una suerte de cierre en el que no va a haber tanta representación, ¿no? Las series ya no van a tratar de plantear momentos sexuales explícitos en pantalla, ¿no? Pero ahí está Looking, ¿no?, como un momento en el que se deja de prestar atención a todas estas narrativas vinculadas con la explicitación del deseo mediante las escenas explícitas en pantalla, y por otro lado, ¿no?, también ya comienzan a aparecer en estas narrativas, ¿no?, los discursos trans, ¿no?, pero ya conformados como discurso identitario. Entonces, digamos que Looking tiene, o bueno, desde la manera en que lo interpreto yo, tiene esa función de bisagra. Ahora, hay un cruce que pueden ver en estas líneas punteaditas en un color más tenue, ¿no?, que tiene que ver con lo que es Quality TV, ¿no?, y HBO. Looking tampoco existe en el vacío en la medida en que también bebe de series de teleficción previas, incluso planteándose como una negación a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, Looking no es Queer as Folk, ¿no?, del 2000, ¿no? Es una serie que no es Will and Grace, ¿no? Entonces, no es una comedia, es una dramedia que bebe más de una serie como Girls, que se estrenó años antes en HBO, y precisamente tal vez por eso es que no fue exitosa, porque no continuaba
esta suerte de representaciones a las que en general se estaba acostumbrado uno con comedias o dramas anteriores. Para seguir explorando un poquito este tema de cómo se constituye este objeto de estudio, la serie ha sido creada por dos personajes o dos personas que tienen cada uno ya una trayectoria de contar historias queer, ¿no? Andrew Haigh, que tiene esta película que es Weekend, y por otro lado Michael Lannan, que tiene este corto que es Lorimer. Se juntaron ambos y se produjo, ya contratados por HBO, hicieron este híbrido entre esta película Weekend, pero a partir de la historia Lorimer, ¿no? Que continúa en HBO con estas 2 temporadas y esta película. Hay una cuestión que desde ya la digo, ¿no? Looking es una serie de televisión muy blanca, muy, muy blanca. Incluso posiciona el cuerpo latino, ¿no? Como una suerte de fetiche, ¿no? Hay una construcción ahí del deseo desde la visión del sujeto blanco occidental, que es uno de los puntos sobre los que se puede criticar mucho a esta producción. Pero lo interesante, por otro lado, es que no esconde ese fetichismo, ¿no? Tanto así que en el documental, en el corto original Lorimer, el personaje, ¿no? El personaje latino, el actor se mantiene en la transposición a la serie de HBO, ¿no? Entonces, un poco el cuerpo como significante del actor va a mantenerse en este cambio transmedial, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, he puesto al final de esta cadenita HBO Max, ¿por qué? Porque debido a que ahora esta serie está disponible en esta plataforma que ya va a ser casi mundial, está llegando poco a poco a distintos territorios, las personas están redescubriendo la serie unos 5 años después de su cancelación. Y parece que ahora esta propuesta narrativa está encajando mejor con un público global más amplio, ¿no? Que HBO antes como canal de cable. Un poco para volver sobre la idea de por qué no fue exitosa, es algo que no se entiende mucho en la medida en que tenía muchos componentes para continuar adelante con más temporadas, pero por alguna razón simplemente no pegó, ¿no? Se le trataba de ser una serie aburrida, como dice Manganas. Manganas es uno de los autores que comenzó a escribir más sobre esta serie hacia 2015, o sea, apenas había salido la segunda temporada, y bueno, ahora la crítica académica que hay en torno a esta serie ha ido creciendo, ¿no? Hay cada vez más escritos sobre esta serie de televisión. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ya les dije, metodológicamente los casos de estudio exceden, ¿no? Cualquier forma de tratar de encapsular el objeto o el artefacto de su contexto. Entonces sí es necesario tener en cuenta todas estas coordenadas, ¿no? O estos contextos que hace el artefacto posible, o en el que surgió y tuvo fin el artefacto. Pero por otro lado, desde una perspectiva multimodal, ¿no? Que bebe de la gramática sistémico-funcional, el texto o el artefacto siempre va a estar integrado en un contexto, en un género textual. Y este género textual, este texto, va a acudir a discursos, ¿no? Para tener sentido. Y por otro lado, desde una perspectiva más microtextual, ¿no? O más micro, los modos, ¿no? Los modos comunicativos, el registro, el componente lingüístico y los otros elementos estéticos que configuran la imagen y el producto narrativo, finalmente todos están encadenados para producir este mensaje o este texto. Entonces, si dejamos de lado la parte contextual de cómo surge Looking y nos queremos enfocar en la parte lingüística, ¿no? En ese modo en particular, ¿cuál sería la motivación o el eje metodológico que nos permite tomar esa decisión, ¿no? En los estudios sobre traducción audiovisual en relación con temas vinculados con sexualidades no normativas, se suele
usar mucho la idea de la manipulación ideológica, ¿no? Como que de tal lengua a tal lengua hubo cambios, entonces este texto tiene una tendencia más heteronormativa frente al texto fuente. Lo que pasa es que los cambios lingüísticos son parte de un entramado semiótico más amplio. Y en el caso de la teleficción, para poder decir que ha habido un cambio ideológico, habría que tener en cuenta todo lo que sucede de manera entramada. Y la parte lingüística, como sabemos, es un componente importante, pero es solamente un modo comunicativo dentro del entramado de los demás elementos semióticos del texto, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con que la traducción audiovisual no sea un campo de conocimiento potente, y lo es. Sin embargo, sería muy interesante que cuando se reconoce, ¿no?, que el texto audiovisual es un complejo semiótico con muchos modos que entran en juego, usar, ¿no?, todo este aparato teórico que tenemos a la mano para analizar el texto audiovisual. Esta es una adaptación del trabajo de la propuesta de Chaume de 2004, que está resumida en este libro Cine y Traducción, y el mismo año, este teórico del enfoque multimodal, Stockel, también propuso una organización de los modos semióticos, ¿no? Entonces, digamos que todas las herramientas para poder analizar de manera completa un texto audiovisual lo tenemos en estas dos propuestas, ¿no? Y como se darán cuenta, no es necesario recurrir siempre al concepto de restricción, ¿no? Interpretar la traducción audiovisual desde la restricción precisamente tiene un enfoque tal vez más aplicado, incluso para la formación de traductores. Pero desde la otra dimensión de la traducción audiovisual, tenemos un montón de conceptos que ya nos permiten, ¿no?, integrarnos a los enfoques multimodales de análisis textual. Por ejemplo, todos estos elementos que ya han sido explicados, ¿no? En el texto de Mayoral del 88 aparece sin duda el concepto de restricción, pero también aparecen los conceptos de sincronía, ¿no? En los textos de Sabalbescoa se hace referencia a precisamente la interacción semiótica, complementariedad, redundancia, incoherencia, separabilidad, entre otros. En el texto de Chaume aparecen otras relaciones vinculadas con la interacción multimodal. Entonces, desde una perspectiva multimodal, todo lo que se ha producido en traducción audiovisual a nivel conceptual se puede interpretar como lo que son gramáticas semióticas de la traducción audiovisual, que son precisamente esos conceptos que sirven para describir qué pasa en los textos audiovisuales, ¿no? Lo interesante, desde el enfoque de Kindle, es que la traducción tiene todo un aparato conceptual que no solamente sirve para describir textos, sino que sirve para describir la transposición cultural de estos textos, ¿no?, que es algo que otras disciplinas no tienen. Y hay como les digo, ¿no?, un tesoro conceptual que se puede seguir explotando en este diálogo interdisciplinar. Con estas herramientas podemos comenzar a trabajar ya un poco más, ir a coordenadas un poco más cercanas al texto en Looking. Vamos a ver una vez más la cartelería de esta serie para retomar algunas ideas que les había planteado, ¿no? Bueno, en la cartelería de las 2 temporadas y el telefilme, Jonathan Groff, que es el personaje principal, que representa al personaje principal, Patrick Murray, ¿no?, es el eje de la teleserie. Siempre aparece en una posición privilegiada en esta composición, ¿no? Tiene un espacio privilegiado en las imágenes, ¿no? Esta es una estrategia de HBO porque, digamos, Jonathan Groff está en proceso de devenir una estrella, ¿no? Y cuando hablamos de estrella, de este sistema del estrellato de Hollywood, ¿no?, hago referencia al trabajo de Richard Dyer sobre, nuevamente, el cuerpo del actor como significante, ¿no? Entonces, es alguien que logra potenciar esta tensión entre la estrella de Hollywood, pero también una personalidad que puede insertarse en el circuito mainstream de la televisión, ¿no? Entonces, ahí hay una ganancia. Y es por eso que se incide mucho en su figura, ¿no?, a lo largo de la serie. Hay otro protagonista que es Dom. Bueno, el personaje se llama Dom, que aparece aquí arriba. Voy a ver si puedo
está acá, ¿no? Él también es un personaje que ha comenzado a explotar su corporalidad a partir de, bueno, acaba de aparecer en esta serie de HBO también de White Lotus, y apareció hace unos años en una serie que es de Tales of the City, ¿no? Historias de San Francisco. Y de una u otra forma también es un sujeto sobre el que la producción televisual explota la corporalidad, porque siempre, bueno, está haciendo o está recurriendo esta idea de posicionarlo como el macho, ¿no? El gay clone, ¿no? De este proceso de conformación corporal que hubo en Estados Unidos, en principio en San Francisco, ¿no? A partir del cuerpo trabajado, del sujeto que tiene una performance de género hipermasculina, ¿no? Y parece que se usa mucho la corporalidad de ese actor para marcar la pauta de las narrativas en las que se le castea para que actúe, ¿no? Y ahora sí, vayamos a lo otro. Comencemos a ver videos nuevamente. Cuando les digo que la parte promocional de Looking tuvo un enfoque intercultural o transcultural, me refiero también a sus clips, ¿no? A los trailers que hubo de la serie. Vamos a ver dos ahora para poder ver cómo es que había cuidado en este trabajo de mediación, ¿no? del producto en dos sistemas lingüísticos o en dos sistemas culturales. En principio el estadounidense y el latinoamericano. Yo no sé si hubo un producto similar para España. No he encontrado de las búsquedas que hice, pero vamos a ver dos clips, uno para Estados Unidos y el otro para Latinoamérica. So hard on myself, and I'm trying to learn to keep my mind in check. I listen to my friends, what they say, it's destiny, it's meant to be this way. I see the boss, yeah, and I see the boss, yeah, and Este es el tráiler de la segunda temporada para Estados Unidos. Algunas cositas que recordar. Bueno, la canción de base. Por otro lado, este enfoque, estos primeros planos, primerísimos planos, ¿no? Y también la manera en la que se ha hecho todo el montaje, ¿no? De los cambios de encuadres, así, que para que tenga un ritmo en relación con la canción, ¿no? Vamos a ver el que fue hecho que se adaptó para Latinoamérica. Muy bien. Bueno, lo que hemos tenido es obvio que hay un cambio en la canción que se usa para las imágenes, ¿no? Esto constituye una resemetización o una traducción intergenérica, si prefieren. Hay los elementos del video, ¿no? De la imagen, sobre todo, apuntan a esta proyección de luz en los rostros, ¿no? Hay un enfoque en las miradas, claramente, pero también hay, ¿no? una explotación de cómo se trabaja la gestualidad, ¿no? Todo este tema de los juegos de las miradas evoca a una práctica cultural que también se infiere del propio nombre looking, pero que tiene que ver con la idea del cruising, ¿no? Estas prácticas de sexo anónimo en lugares públicos, donde los medios de comunicación son en principio las miradas entre hombres homosexuales o con identificaciones gays, ¿no? Entonces se juega mucho con ese tipo de flirteo a nivel de la composición de las imágenes. En el caso de las canciones, ¿no? Es interesante que haya habido el cuidado de cambiar esta canción que se llama Far From Home, ¿no? Que en el momento en que se crea ritmo a partir del montaje de los encuadres, ¿no? Porque hay un momentito en el que las imágenes cambian rápido, pero va de la mano del ritmo de la canción, ¿no? Esta canción, que es una
versión remixeada de la canción Far From Home de Tiga, entra dentro del campo de lo que son los club mixes, ¿no? Que son canciones para la discoteca, para bailar. Mientras que la canción que se ha usado para Latinoamérica, ¿no? Se llama Deep Impact y que entra dentro del marco de la música house, ¿no? Que también está vinculada con, es un género musical que también está relacionado con las comunidades gays, ¿no? Como música electrónica, ¿no? Entonces ha habido una intención de mantener este modo comunicativo música para la composición de las imágenes. Entonces, hay una cierta idea de internacionalización del producto. A ver, este es un poquito el resumen de este breve análisis de este componente contextual de Looking, pero ahora sí ya vamos a entrar a la representación del cuerpo en la propia serie y no en paratextos. A ver, en el caso de Looking, como les vengo insistiendo, ¿no? Hay distintos discursos que entran en juego. Por un lado está el hecho de que la identidad gay en Looking no tiene que ver mucho con discursos reivindicativos. Es decir, no hay un personaje, no hay acciones, no hay un personaje que enuncie la reivindicación del orgullo gay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo gay en una ciudad como San Francisco, donde sucede el argumento de esta serie, es algo normalizado, o por lo menos de acuerdo al mundo ficticio que nos propone Looking. Entonces, si es que la homosexualidad no se construye a partir de la idea del orgullo, discursos reivindicativos gays, ¿cómo se construye la homosexualidad en Looking, ¿no? Principalmente a partir del deseo homoerótico, es decir, la identidad gay es una identidad sexualizada, ¿no? Entonces, hay mucho énfasis en la noción de interés en objetos sexuales, ¿no? En otros cuerpos masculinos, ¿no? Y bueno, las escenas en las que hay una cierta explicitación de los actos sexuales no son gratuitas, siempre están entramados en la narrativa, ¿no? Y son escenas bastante cuidadas, eso sí hay que decirlo. Vamos a ver. La explotación de las miradas o los vectores como medio comunicativo también están presentes a lo largo de toda la serie. Vamos a ver un ejemplo acá, un video, ¿no? Por ejemplo, acá Dom, ¿no? Entra en contacto con un hombre más joven que él mediante la aplicación Grindr. Acá podemos ver que hay también interacción mediante los vectores de la mirada, ¿no? Cuando llega el joven, toca la puerta, ¿no? Pero no hay una comunicación inmediata, sino que se quedan mirando, ¿no? Entonces, el interés erótico de Dom se construye desde que ve la foto, ¿no? La observa, y cuando ya está en la casa del joven, ¿no? La cita está en la casa de Dom, Dom baja y sube la mirada y luego lo sigue observando mediante cuando ambos, ¿no? Transitan este pequeño corredor hacia la habitación, ¿no? Entonces, este elemento de las miradas está explotado a lo largo de toda la serie. El deseo homoerótico entonces se construye mediante estos elementos no lingüísticos, pero también mediante elementos lingüísticos, ¿no? ¿De dónde sucede esta serie? Como les digo, no son circunstancias gratuitas, ¿no? Este clip que acabamos de ver es del segundo episodio de la primera temporada, pero en el primer episodio, es decir, un episodio antes, Dom ya había, ¿no? Sido víctima de un ataque a su autoestima. Un chico con el que quería levantarse no quiso, ¿no? Entonces dijo, ¿no? I'm gonna find some blunt slut who help regain my self-respect, ¿no? Y en el segundo episodio es que vemos que tiene esta cita. En el español latinoamericano aparece, debo encontrar algún rubio fácil que me ayude a recobrar mi autoestima. Y bueno, en el español peninsular aparece esta otra frase de rubiazo calentor, ¿no? Bueno, hay cambios, ¿no? En principio, en el caso de la versión en inglés, hay, en principio, semánticamente hay una referencia hay componentes femeninos dentro de esta palabra slut, que luego se masculinizan en las dos versiones en español. En
El posicionamiento sexual o la posicionalidad sexual activo-pasivo, no top-bottom, también es un recurso de la construcción del deseo homoerótico que se repite a lo largo de toda la serie. Y es ahí donde en las traducciones, ¿no?, hay mucho que analizar. Aquí el cambio, ¿no?, de los componentes femeninos de la palabra en inglés y esta masculinización en las versiones en español, ¿no? También hay algo que se podría decir en contexto, pero vamos a ver mejor los otros ejemplos. Cuando les hablaba de que en esta serie se construye el cuerpo de manera cuidadosa, hacía referencia a, digamos, ¿no?, las poéticas del cuerpo que tiene la serie. Hay una suerte, siempre hay un enfoque como que se mapea el cuerpo, ¿no? Cuando se abre, cuando son planos enteros, la finalidad es entender qué forma tiene el cuerpo, qué color tiene el cuerpo, ¿no? Pero también hay aproximaciones al cuerpo desde los propios sujetos más detalladas, entonces hay como una suerte de cartografía de a dónde se dirige la mirada. Y cuando hay estas escenas más o menos explícitas, ¿no?, también se pone énfasis en la posicionalidad, ¿no?, de entre top-bottom, activo-pasivo, ¿no?, que son como dos discursos más tradicionales en relación con las relaciones sexuales homosexuales, ¿no? Entonces, algunas ideas más en relación con estos encuadres es que los cuerpos, como les digo, aparecen completos. En algunas oportunidades aparecen partes del cuerpo. La idea es posicionar dónde se encuentra la atención de los personajes. Esa forma de construir las escenas sexuales, ¿no?, da cuenta de un proceso cuidadoso de producción, como les digo, por parte de estos autores, ¿no?, Andrew Ha y Michael Lannan, que ya tenían experiencia en lo que es producción audiovisual. Y bueno, también hay una cuestión vinculada con todo el equipo de producción que pone cuidado a estas escenas, ¿no? Volviendo sobre la posicionalidad top-bottom, vamos a ver ya ahora sí los ejemplos relacionados con el doblaje, ¿ya? Que ahí hay una cuestión un poco más microlingüística que puede interesar. Esta escena la tengo en 3 lenguas, así que vamos a verla completa. You both tops Hot Matthew from Rugby. Wait, Hot Matthew from Rugby is a power bottom? Yes, he's one of you. Well, actually, I'm coming into my own as a power top, if you will. Really? Yeah. So, how endowed is the young man? Size queen. I'm curious. I want to know. Length average. Okay. Girth well above. Well, all right. Good for you. Go Lynn. It's all Len. Claro que sí. Los dos echaron a Matthew el de rugby. Espera, ¿a Matthew de rugby le gusta estar abajo? Sí, es uno de los tuyos. Bueno, estoy llegando a ser muy bueno estando arriba, para que lo sepas. ¿En serio? ¿Y qué tan dotado está el muchacho? ¿Como para ti? Estoy curioso, quiero saber. Largo, promedio y muy grueso. Qué bien, para ti. ¿Y para Lynn? Y todo es para Lynn. Él invitó a Matthew, yo llegué. Los dos os tirasteis a Matthew el del rugby. Oye, ¿quieres bajar un poco la voz? Tan bueno, no le gusta por detrás. Sí, es de los tuyos. La verdad es que estoy avanzando mucho en mi faceta de activo. Pues si te interesa. ¿En serio? Sí, oye, y... ¿está bien dotado vuestro máximo? XXL. Tengo curiosidad, quiero saberlo. De largo en la media. Vale. De grosor muy por encima. Vaya, me alegro por ti. Tony Molín. Fue cosa de Lynn. Bueno, 6. A las transcripciones para ayudarnos un poquito con el contraste. Como les decía, ¿no?, en la serie Looking, ese tema de la posicionalidad sexual, penetrativo, receptivo, ¿no?, establece un tropo sobre la identidad sexual y la performance de género, ¿no? Vamos a ver a lo largo de toda la serie que hay esta recurrencia de modelos identitarios gay vinculados con la posicionalidad sexual. Power top, hungry bottom, size queen, power bottom, ¿no? Entonces, estos son un medio para comprender cómo es que se construyen los significados del deseo en la narrativa de Looking. Y también cómo es que se imagina el cuerpo del hombre gay, ¿no? En este ejemplo en particular, Patrick menciona un modelo identitario en la posicionalidad sexual, ¿no? Dice, Matthew no es solo un hombre gay receptivo, ¿no?, sino que sus actos sexuales lo convierten en un power bottom, ¿no?, un hombre gay pasivo con actitudes dominantes. El personaje a quien se refieren aparece en otras escenas como un sujeto hipermasculino y por ello su posición sexual se supone penetrativa, ¿no?, como si fuese el top, ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia entre que
que se toma aquí que acá produce un sentido irónico, ¿no? Por ello, la pregunta inicial de Patrick revela incredulidad, ¿no? Y esta incredulidad se nota en la calidad de voz, ¿no? De la voz en la versión en inglés. En el caso de las versiones en español, se recrea la entonación, ¿no? Y en ambos casos se usan unidades coloquiales del verbo para el verbo top, ¿no? En Latinoamérica se usa los dos echaron a Matthew, ¿no? Mientras que en la versión peninsular es los dos os tirasteis a Matthew, ¿no? No obstante, el verbo en inglés es más específico en relación con la posición penetrativa de quienes, ¿no? En este caso, se acostaron con Matthew, ¿no? En el caso de las versiones en español, se tiene que inferir, ¿no? Cómo es que sucedió este vínculo sexual. En ese mismo diálogo, Patrick no se identifica solamente como un gay activo, ¿no? Sino que asume una posición más dominante, masculina. Por eso dice, por eso comienza a definirse como un power top, ¿no? En la versión latinoamericana se opta por una frase eufemística que dice, estoy llegando a ser muy... de la posición de género más faceta de activo, dejando entender que su faceta de pasivo estaba más avanzada. En verdad se establece claramente que Patrick tenía una vergüenza o sentía una vergüenza de ser penetrado. Que implica que le interesan sobre todo hombres con miembros viriles grandes. ¿No? En la versión en español latinoamericano, la insinuación de Dom se omite y se transforma en una pregunta sobre si le interesa a Matthew. En el caso de la versión en español peninsular, la respuesta es directa y no insinúa que Patrick sea pasivo, ¿no? De esta manera, el léxico relacionado con la posicionalidad sexual sí plantea retos en la reexpresión en español, que en su expresión en inglés pueden crear ciertas incongruencias con las líneas argumentales de Lukin, ¿no? Eso es en relación con este pequeño segmento. Vamos a ver otro más. Este solamente lo vamos a ver en inglés para ahorrar tiempo. I've known for about 3 years. I guess I had it the year before that. Do you know how you got it? I was doing a lot of meth, and I was at this dungeon sex party, and a sling is the courtesy bottom. So really, it could have been any number of guys who took their turns. I'm kidding. Jesus, Mary. All right. I got it from a guy who said he was negative when he wasn't, a boyfriend at the time. Bueno, aquí Eddie es un personaje que aparece en la segunda temporada de Looking. Es el personaje camp, ¿no? Campy, ¿no? Muy afeminado, muy irónico, muy sarcástico en algunas oportunidades. Y es seropositivo, ¿no? Entonces, Agustín le había preguntado desde cuándo tiene la infección, ¿no? Y si sabe cómo se infectó, ¿no? Entonces, le responde, ¿no? Y aquí está la transcripción, ¿no? O sea, Agustín le pregunta a Eddie, ¿no? ¿Cómo se infectó con el VIH? Se produce una incongruencia en cuanto a la seriedad del tema, ¿no? Hay un cambio en la gestualidad, la calidad de la voz también cambia, la planificación también cambia, ¿no? Y la broma de Eddie, porque Eddie está bromeando, ¿no? No obstante, en la descripción de la supuesta situación obscena, también contribuye a un momento irónico, ¿no? En la medida en que se trata de información que no se esperaba y frente a la que Agustín reacciona con sorpresa, ¿no? Finalmente, Eddie termina por contextualizar la descripción que hizo inicialmente en el marco de una película pornográfica gay, ¿no? Cuando se sugiere como título, ¿no? Prácticamente como un título de una peli porno gay, Bukkake Sex Big Party Part 666, ¿no?
Las versiones en español abordan los contenidos de estas líneas de Eddy también, con distintos niveles de explicitación y generalización. En cuanto a las drogas, ¿no? Cuando dice metanfetaminas, en la versión para Latinoamérica incluye solamente la frase drogarse mucho, ¿no? Mientras que en la versión en español peninsular es más explícita y se aprovecha para demostrar una realidad fingida mediante usos coloquiales vulgares como estaba hasta el culo de anfetas, ¿no? Bueno, en ambos casos sí se reconstruye la noción al chemsex, ¿no? Esta práctica sexual y de consumo de drogas. Sobre los contenidos sexuales, en la versión en español peninsular se recurre a una metonimia en relación con bottom, ¿no? El sujeto pasivo se transforma en una referencia específica al espacio corporal penetrativo, ¿no? El trasero. En relación con la proposición it could have been any number of guys who took their turns, en la versión en Latinoamérica se amplifica la versión con el verbo dar, ¿no? Como un coloquialismo de penetrar. Pudo haber sido cualquiera de los que se turnaron para darme, dice. Por otro lado, en la traducción de la frase Bukkake Sex Pig Party, hace referencia a un subgénero del cine pornográfico bareback, ¿no? En particular. En ambas versiones se opta por referencias sexuales generales, sin la especificidad del contenido en inglés. Aunque sí funcionan para dar la idea de prácticas sexuales excesivas, ¿no? Pero con fines irónicos. En el caso del español, se mantiene la palabra bukkake en relación con el tipo específico de sexo grupal. No obstante, la referencia pig se omite, ¿no? En la versión en español peninsular se propone violación masiva, que se puede interpretar también como una práctica sexual excesiva. Este contenido erótico que habla del deseo homosexual, obviamente no está en el marco de una escena erótica, sino que aquí lo que está sucediendo es que se construye un espacio queer, ¿no? Un espacio de amistad, un espacio en el que los elementos sexuales, como parte de el establecimiento de vínculos amicales, llega a ser un tema que no es obsceno, sino que es un tema que construye vínculos de cuidado, de conocimiento entre amigos, ¿no? En este caso, Agustín y Eddie llegan a tener una relación amorosa más adelante en la serie, ¿no? Pero digamos, volviendo un poco a la idea, ¿no? En este caso, hablar de sexo y hablar de aspectos obscenos del erotismo no tiene una finalidad referencial al sexo, sino que acá se está creando un vínculo amical, ¿no? En la manera en la que se bromea, en la manera en la que se construye un espacio de intimidad, ¿no? De cuidado entre pares homosexuales. Un último ejemplo. So picture this. We're on the way back from computer camp. Sexy. Yeah, so sexy. Coming from Salt Lake City, and I'm on the back of the bus with Greg Reynolds, who had gone through puberty at 9, and had a hair chest. He was like a real stud. Straight. I don't know, we both had girlfriends, so who's to say? But we're sitting on the bus talking about, you know, computer stuff. There's a big blanket over us, and at one point, he takes my hand and puts it on this enormous penis. Aquí está también la transcripción, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Las categorías que emergen más son la de sexualidad y, por otro lado, la noción de identidad, ¿no? Patrick cuenta cómo fue un poco su despertar sexual, ¿no? El primer momento de intimidad con otro hombre, ¿no? Y bueno, hay varios elementos sobre los que podríamos apuntar, ¿no? Por ejemplo, podemos notar que para fines del contraste interlingüístico, la manera en la que la frase en la versión en español peninsular, ¿no? Sintetiza la frase "the first time you were with a guy", por tu primera vez con un tío, ¿no? Frente a la versión latinoamericana, ¿no? En la que se sigue la estructura del inglés y no incluye un sustantivo coloquial como tío, ¿no? Esta cuestión de los usos coloquiales, ¿no? La norma un poco hablando ya de normas de traducción audiovisual, ese tema de domesticación de los textos es muy recurrente, al menos en el doblaje de esta serie de televisión para España, ¿no? En lo que es Latinoamérica, este español más negociado finalmente crea que las referencias a prácticas sexuales
no estén ni muy cerca ni muy lejos de la experiencia de uno, sino suenan raras simplemente, ¿no? Esta característica de la coloquialidad también se observa en el caso de la frase "who had gone through puberty at 9" y la versión en español peninsular, que es "un chico muy crecidito", ¿no? Nuevamente ese diminutivo. Si bien en la versión latinoamericana se presentan cambios estructurales, ¿no? En español peninsular se muestran cambios que ponen de relieve no solo el idiomático, sino también el tenor coloquial, ¿no? No hemos visto la versión doblada para español peninsular, pero ahí hay otro modo comunicativo que tomaría mucho tiempo discutirlo, pero tiene que ver con la voz, ¿no? Las voces que se han elegido para la versión peninsular, en el caso de Richie, el chico de ascendencia latina, ¿no? En el caso de la versión peninsular se crea otro registro interesante, ¿no? Porque tiene una voz más gruesa y es la de un hombre mayor, ¿no? O apunta a eso, de más edad, ¿no? Entonces la relación un poco de edades que se crea a partir de esa selección de la voz del personaje de Richie en español peninsular le da una capa, ¿no? Otra capa semiótica a cómo interpretar este ejemplo. Y bueno, a ver, vamos a ver por la última parte, las partes más específicas en relación con referencias sexuales. Aparecen, por ejemplo, referencias al cuerpo de had a hairy chest, his enormous penis, ¿no? Referencias culturales vinculadas con estereotipos corporales, ¿no? He was like a real stud. Y bueno, más adelante, no es parte del ejemplo, no lo transcribí para mantener también el espacio académico, aunque sé que estamos en todo el ambiente académico para hablar de estos temas, ¿no? Pero también se habla de fluidos, ¿no? Las referencias al cuerpo como parte de la expresión del deseo son, como ya vengo diciendo, ampliamente explotados en toda la serie, ¿no? A eso se debe la relevancia en la construcción de las imágenes sobre qué se desea del cuerpo y cómo se construyen las características del objeto del deseo. Las formas que toman las expresiones en español varían, sin embargo, ¿no? Porque también muestran las traducciones al español cuando hay circunstancias o, bueno, elecciones similares de léxico. Lo interesante es que también apuntan a referentes de género y sexuales transculturales, ¿no? Entonces, cuando la versión en español peninsular y en español latinoamericano no varíe, yo creo que es interesante explorar cómo es que hay una similitud en cuanto a cómo se interpreta el deseo, el género y la sexualidad en dos sistemas lingüísticos que son distintos, ¿no? Y bueno, eso para ir cerrando, porque creo que ya me estoy extendiendo bastante. Ideas finales. Eso es un resumen un poco de los principales, de los argumentos de base de toda esta exposición. Por un lado, ¿no? Considero que la construcción del deseo y la sexualidad obviamente tienen dimensiones lingüísticas que finalmente construyen textos, pero no debemos dejar de lado la parte semiótica, ¿no? Y todo esto es algo que se potencia mediante la traducción. La teleficción contemporánea, en particular vinculada con la representación LGBTQ+, ¿no? No debe dejar de considerarse en el momento en el que está la producción de televisión actual, ¿no? Entonces, las narrativas y la manera en la que se construyen estos relatos, ¿no? Es importante saber cuáles son los discursos, ¿no? Si es que la teleficción propone o no un discurso crítico. En el caso de Looking, la serie, al ser parte de HBO y pertenecer a este modelo de producción que es la Quality TV, la televisión de calidad, ¿no? Lo que no es televisión, ¿no? Está presente, ¿no? Pero como un discurso post-gay. Como les digo, no se habla de reivindicación sexual, pero se habla de la homosexualidad como algo cotidiano, ¿no? En cuanto a la manera en la que se traduce mediante el doblaje y la subtitulación, ¿no? Es importante siempre reconocer que el doblaje y la subtitulación también son elementos de la ficción o de la narrativa, ¿no? A veces no se notan porque hay una sutura semiótica ahí que desde el inicio de las imágenes con movimiento y las películas habladas, ¿no? Que ya no notamos porque es parte de esta tecnología de la reproducción, ¿no? En palabras de Walter Benjamin. Pero tenemos que tener en cuenta que el doblaje y la subtitulación son una capa semiótica que sí va a transformar el producto. Y desde una perspectiva más queer,
siempre es importante, creo yo, o al menos es la manera en la que enfoqué esta investigación, tener en cuenta que no todo es traducible, ¿no? Y que estos elementos de equivalencias en verdad son síntomas de esa variación cultural, ¿no? De esta manera, ¿no? Apostar por la intraducibilidad implica no posicionarse desde un punto de vista queer en cuanto a la traductología, porque finalmente esa intraducibilidad es lo que nos permite, por un lado, descubrir la diferencia, valorarla, y también demostrar que si todo fuese traducible, género, sexo, sistema sexo-género, ¿no? Se expandiría a partir de este monolingüismo, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva traductológica queer lo que hace es luchar contra el monolingüismo, ¿no? Luchar contra este monolingüismo que viene o que tiene un tipo de tránsito en particular, ¿no? Que cuando hablo de teleficción global, este global en principio es producción del norte, ¿no? Que en el caso de Latinoamérica, ¿no? A veces hablamos del sur global, viene en una dirección un poco, no podemos negociar mucho con qué nos viene y qué consumimos, ¿no? Entonces, la traductología lo que puede hacer ahí es poner una suerte de el pare, ¿no? Decir, ok, aquí se están negociando las cosas, si bien por medios lingüísticos, pero está habiendo un influjo, no sé si peligroso, ¿no? Pero hay algo que está sucediendo. Y bueno, no dejar de tener en cuenta que si bien lo lingüístico puede contribuir a ese monolingüismo, es decir, si bien la traducción, cuando trata de ser muy domesticante, finalmente crea estos sentidos de ficción de que todo es traducible, no hay que dejar de prestar atención a los otros elementos modales que van a la par de lo lingüístico, ¿no? Y desde una perspectiva más metodológica, solamente decirles, ¿no? O sea, siempre valoremos cuál es el peso o cuál es el estatus semiótico de lo lingüístico en relación con la imagen y en verdad en relación con toda la narrativa que nos propone una serie de televisión, ¿no? Que es un artefacto complejo. Entonces, cuando queremos decir que ha habido manipulación ideológica a partir de un cambio microtextual, habría que pensar, ok, ¿cómo es que este cambio microtextual en verdad influye en los discursos que sostienen este artefacto cultural, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención. Lamento haberme extendido mucho si fue así. Y aquí está mi correo electrónico y esta es mi página web en caso de que quieran darle un vistazo. En la página web hay una línea temporal que voy actualizando mes a mes con todos los artículos que llego a encontrar sobre traducción LGBTQ en audiovisuales. Así que pueden echarle un vistazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, por aquí te ponen aplausos en el chat o, bueno, ponen la reacción, supongo. Puedes ver los nombres. No sé si te parece, Iván, a lo mejor alguien quiere hacer referencia en sus comentarios a alguna diapositiva en concreto, pero si no, si te parece, hacemos lo que acabas de hacer, ¿no? Dejamos de compartir, si te parece bien, si no, ya volveremos a compartir. Y así, bueno, quien quiera activar la cámara, pues nos vemos entre nosotros. Y bueno, habíamos fijado como máximo terminar a las 4:30, entonces podemos tener hasta 20 minutos si queremos de comentarios, y si hay menos, pues terminaremos antes. ¿Hay alguien que quiera intervenir? No sé si veo una mano levantada, pero no me aparece todavía aquí. A ver quién es esa persona. I think it's Vincenzo. Ay, sí, Vincenzo, yes. Vale. Hi, I do apologize if my contribution is in English, but my Spanish is only good enough to follow more or less. I wanted to ask you about the when you talked about the representation of the gay community in looking. I thought it was really interesting what you said about the integration of different semiotic channels, and this is something that I've looked at
but nowhere near in so much detail in my research. So thank you for that. It gave me so many ideas, things to look into. But I noticed in the pictures that you showed that in this series that they were all men. So I've been looking at gender stereotypes, similar discourse of ideology, and I was just wondering, in your research, if you have found that the representation of homosexuality is still based on the representation of men, of male homosexuality rather than female homosexuality. Thank you for your comment and question. I just want to share again one of my slides because I need to... Oh, sorry, just trying to lower my hand. I want to make a disclaimer. In this timeline, I've only considered Ellen DeGeneres because it's the starting point of the new visibility, but I didn't include telefiction related to female homosexuality because it was not part of the talk. However, there are a lot of series also including or who have female lesbian characters as the main point of the narrative, but they are not here. And it was just because I couldn't include so much in this timeline because of space constraints. However, lesbian protagonists are also part of this hyper visibility and were also part of the new visibility. In fact, if we want to talk about the new visibility, Ellen DeGeneres and her show Ellen is the trigger point in the 90s. No? It is with her that this new paradigm of representation begins. But it's true, I didn't include the references to those shows in this timeline. No, I mean, my question was purely to find out because I don't know this area of representational. So it was basically something that I was thinking for me as well in the future. So it's not meant as any kind of criticism. I mean, obviously, it was that you had a focus in your talk, which was very interesting. But yeah, thank you for shedding light on that, and it's something that I think I will look into. Thank you. ¿Alguien más? Bueno, ya iba a decirlo antes, pero no ha hecho falta. Las preguntas o los comentarios pueden ser en inglés o en español. No sé si alguien más quiere participar. Por el chat también, si queréis. Mientras os animáis, le hago yo... Ah, mira, tenemos una, luego te hago yo mi pregunta. Guido pregunta, con esto del redescubrimiento que había mencionado al inicio, ¿consideraría que Looking como producto de alguna manera pudo haber estado adelantada a su tiempo? Qué interesante la pregunta. Bueno, yo en algún momento me consideraba medio fan de la serie, ya no, después de haberla visto tanto, pero sí siento que había propuestas narrativas que no estaban acorde con lo que se esperaba. Esto lo planteo en la tesis, hay un capítulo vinculado con lo que es recepción de la serie y un poco lo que proponen los estudiosos sobre las series de televisión es que plantear una serie de televisión con determinado género televisual y que se plantea ya como una serie gay, ya predispone cognitivamente a las personas que van a ver, ¿no? Entonces, se crea una suerte de lo que se llama queer echo, ¿no? Como una idea de lo que fue la representación televisual de estas series, y uno dice, ok, yo quiero tener más Will and Grace, yo quiero tener más Queer as Folk, ¿no? Entonces uno ya va predispuesto a ver esta nueva serie de HBO, ¿no? Que es HBO, pero se encuentra con una serie que tiene un desarrollo un poco lento y no se parece a nada de lo antes visto. Entonces, esa disonancia, ¿no? Entre las expectativas de la
del público y la propuesta estética, la propuesta narrativa de estos dos creadores, sí siento que pudo, no sé si estar adelantada al tiempo, pero fue distinta a lo esperado. Por otro lado, hay aspectos estéticos de la serie de televisión que se están usando mucho en las producciones actuales que se basan en los algoritmos, ¿no? Esta también es parte del análisis de la tesis vinculado con la fotografía. Si se habrán dado cuenta, les presenté una diapositiva, la voy a tratar de volver a compartir ahora, que este primer cartel, como le decimos acá, este póster, tiene un filtro de Instagram, claramente, ¿no? Entonces, toda la serie de televisión tiene esta estética Instagram, en la medida en que sí se ha usado filtros para crear un tipo de realismo en la serie en toda la serie. Y este realismo como sabemos, ¿no? El realismo es una suerte de constructo, ¿no? Vinculado también con cómo hacer que la imagen parezca más real, no es que sea real. Pero este uso de filtros está siendo explotado ahora por las producciones de Netflix, porque el algoritmo lo está diciendo, ¿no? Lo que tiene un tono vintage, lo que tiene un tono sepia, lo que tiene un tono llama más la atención. Y bueno, esto no es, en el caso de Looking, esto no obedecía al algoritmo, pero obedecía a la producción estética del director Andrew Hall, que usó los mismos tonos, el mismo tipo, la misma configuración de color en su película previa. Entonces, en ese sentido también creo que sí había como un adelanto, ¿no? Si se puede decir como un poco adelantada a las propuestas actuales de propuestas televisuales, ¿no? Sí, no sé si, exacto, instagramable. Tom Sullivan, creo que quiere hacer una pregunta. No, quería preguntar nada más si se puede percibir, por ejemplo, un cambio en el habla y el lenguaje acerca de la homosexualidad a raíz de la traducción de esta serie. Si ha tenido mucho éxito la serie en América Latina, en España, por ejemplo, me pregunto si a lo mejor ha habido algún cambio en el habla sobre el tema a raíz de cómo se ha traducido la serie, o si eso se estudia o se ha estudiado, algo en ese sentido. Claro, o sea, no, yo sé que se está produciendo más investigación sobre la serie, pero no he leído hasta el momento algún estudio que sea de recepción, que pueda, en el que el público, ¿no? Las personas que hayan visto la serie hayan respondido con algún tipo de cambio de actitud en relación con la homosexualidad. Ahora, si uno lee, esto, disculpen que haga referencia a la tesis, pero hay una sección en la que también hablo de recepción no especializada y reviso foros. Entonces, en los foros de personas de Latinoamérica y de España, los comentarios suelen ir a, me encantó la serie, era el retrato de mi vida, ¿no? O sea, hay como esa suerte de respuesta a estas circunstancias de desamor, ¿no? O de, Looking no es que tenga un final feliz, no quiero hablar de spoilers, pero sí como que apela a determinadas identidades. O sea, podría haber algún estudio de recepción, sin duda. ¿Hay estudios de recepción vinculados con representaciones LGBT? Sí, hay muchos. Y en particular, algo que personalmente ya en otro campo de investigación me interesa es cómo estas narrativas que muestran a sujetos adultos en verdad son consumidas en la adolescencia como promesas de vidas vivibles, ¿no? En la medida en que siempre los sujetos queer en circunstancias de juventud, ¿no? En las infancias queer, en las juventudes queer, el fin de la vida es potencial, ¿no? Hay más casos de suicidio en circunstancias de infancias y juventudes queer. Entonces, lo que hacen estos recursos o estos artefactos de televisión, de cine, es mostrar salidas y también la promesa de una vida adulta. Entonces, sobre eso sí se ha investigado mucho, ¿no? Y sirven hasta cierto punto, ¿no? Las series de televisión, aunque parecen una cultura popular, en el fondo sí tienen un soporte a las subjetividades, ¿no? Sobre eso sí hay mucho investigado. Iván, hay otra, gracias Tom Sullivan. Bueno, hay otra pregunta en el chat de Cintia
que dice, cuando estabas presentando Looking mencionaste que es una dramedia y que fue presentada como muy blanca. ¿A qué te referías? ¿Te estabas refiriendo al cuerpo latino o a que no esconde el fetichismo? Te pregunto esto porque me llamó mucho la atención en cuanto a la presentación de Looking. Aprovecho y os dejo en el chat el enlace a la tesis de Iván y así todas estas cuestiones que está comentando las podéis consultar después. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, hay ese tema. La diferencia del cuerpo latino se construye en la versión en inglés mediante muchos recursos y recursos lingüísticos. Ahí hay un tema como para poder también analizar el tema de la traducción de contenidos multilingües, ¿no? El personaje latino, ya desde nuevamente, el cuerpo como signo representa una diferencia en relación con los otros cuerpos de los protagonistas en la serie de televisión. Hay un protagonista que también tiene ascendencia latina, pero no tiene la marca del heritage language, ¿no? Del heritage speaker, ¿no? Que es Agustín. Y en el caso de Richie, el otro personaje latino, la construcción de la identidad representada, lo que viene a representar este otro personaje, está atravesado por discursos raciales y también por discursos de clase, ¿no? Porque los tres protagonistas, salvo Dom, pertenece a una clase media, ¿no? Mientras que Richie es obrero. Entonces, la marca de los discursos sobre raza y clase caen sobre todo sobre este personaje. Y a lo largo de la serie, uno de los grandes debates es, ¿este personaje, potencialmente objeto de deseo del otro personaje blanco, lo logrará o no lo logrará? Y en torno a esas relaciones que se construye una suerte de propuesta de que, ok, que se quede con el latino, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Precisamente es a pesar de todo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? La narrativa apunta a posicionar un cuerpo distinto de los otros protagonistas como el eje del deseo. Y por eso se crea una suerte de fetichismo, ¿no? Le podremos llamar el fetichismo del otro, ¿no? Usando una categoría de Stuart Hall, o el espectáculo del otro, ¿no? O si quieren, el buen salvaje, ¿no? Que se integra a esta narrativa. Va por ahí, en principio, esta idea a la idea del fetichismo del cuerpo del sujeto latino, ¿no? Vale, hay otra pregunta en el chat. Hola Iván, muchas gracias por la presentación. Un detalle del marco teórico sobre el que quisiera saber más. ¿Podrías elaborar sobre cómo entiende Kristeva lo simbólico en relación, contraste con lo semiótico? De Juan Ramírez. Sí, claro. Aquí vamos a entrar un poquito al campo de... Kristeva tiene una formación psicoanalítica, entonces ella tiene una propuesta semiótica que, como mencioné rápidamente, se opone un poco a la noción de la lengua como la base sintáctica, semántica de la lengua, ¿no? Entonces, lo que dice Kristeva para comprender la semiótica es que se trata de una base de comunicación no lingüística, ¿no? Previa al surgimiento del sujeto que habla, ¿no? Ahí está el núcleo psicoanalítico. Entonces, la semiótica para Kristeva es una forma de comunicación no logocéntrica, previa a la lengua, que siempre va a estar ahí, ¿no? En posibilidad de emerger. Entonces, esta base semiótica, como una forma de comunicación no lingüística, siempre va a estar más cercana a expresar deseo, ¿no? Entonces, la base semiótica y la base lingüística siempre van a entrar en contacto, incluso para la creación de circunstancias comunicativas, pero también incluso para la creación de géneros textuales. Lo importante de la propuesta de Kristeva para mí es que reconoce que en todo acto comunicativo y artefacto cultural va a haber indicios del deseo, ¿no? Entonces, esta idea del deseo desde la propuesta psicoanalítica de Kristeva está enmarcado en su teoría semiótica. Va por ahí, iba por ahí, Juan Guillermo. Perfecto. Tom, entiendo que tienes la mano levantada de antes, ¿verdad que sí? Que no la has llegado a bajar. Lo digo por si... Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene comentarios o dudas? Vale, yo te voy a hacer una pregunta, Iván, pero vamos,
doy por hecho que tú has reflexionado sobre esto muchísimo más que yo, así que no, si quieres no me hagas caso directamente, que es en la última diapositiva, cuando has dicho que este tipo de estudios, una reflexión a la que dan lugar es a que no todo es traducible, me ha hecho pensar en que yo precisamente en clase con los estudiantes siempre insisto en que todo es traducible, ¿no? Que incluso traductores literarios muy conocidos han dicho muchas veces que con un buen contrato todo es traducible, ¿no? Entonces, te quería preguntar por qué la palabra que eliges para expresar todo lo demás que has dicho, que sí que con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que nos sirve para visibilizar diferencias, estos estudios que... bueno, que por qué la palabra que has elegido para esto es la intraducibilidad y si no es un poco negativa. Esa es mi pregunta. Claro que sí, bueno, Blanca, yo también en clases, ¿no? Yo enseñaba talleres de traducción hasta hace un par de años y bueno, o sea, también tengo, o sea, creo y tengo la consigna de que cuando enseño a traducir, o sea, hay la idea de lo aplicado, ¿no? La estrategia, la técnica, cómo lo puedes reformular. O sea, yo creo en eso con fines de formación. Ahora, para la otra dimensión que vendría a ser la parte más traductológica o analítica, ¿no? O sea, concebir que todo es traducible puede llevarnos a pensar también en la idea de que estamos buscando equivalencias entre texto fuente y texto meta, ¿no? Y un poco lo que tal vez la palabra sí suena un poco pesimista, pero la idea es que la relación entre significantes, entre opciones, entre estrategias de traducción o técnicas de traducción, texto fuente, texto meta, siempre va a tener un exceso, ¿no? Por más lograda que sea la traducción, por más contentos que estemos, siempre va a haber algo que queda fuera, ¿no? Entonces, lo que sabemos de base es que la relación entre significantes o palabras de dos lenguas nunca es de identidad, ¿no? Sino siempre hay un exceso. Entonces, con fines analíticos, tal vez la consigna distinta a la del taller de traducción sea, ok, reconoce qué es lo que se ha quedado fuera en este proceso de traducción y cómo se puede interpretar mejor esto si es que tienes en cuenta que no todo es traducible, ¿no? Y va más por ahí. Vale, yo creo, o sea, entiendo perfectamente el planteamiento, pero yo es que creo que en general pienso más en cambios que en excesos o pérdidas y entonces desde el punto de vista descriptivista, para mí poder explicar que en español latino o en español peninsular hemos perdido ese slat, ¿no? Con el que tiene el componente femenino en inglés. Y hemos perdido, he dicho, al final. Hemos cambiado ese slat por rubiazo, porque básicamente en la traducción trabajamos con lenguas distintas, ¿no? No podemos decir slat o sería un calco bastante inadecuado. Entonces, creo que la diferencia es esa, ¿no? Pensar más en términos de ganancia de pérdida o más en términos de cambio. Yo creo que si pensamos en cambio, no hace falta entrar en la idea de intraducibilidad y se puede explicar prácticamente lo mismo que estás diciendo tú, que eres el especialista en este tema sin ninguna duda. Pero bueno, era eso, era un comentario. Bueno, solo para hacer una acotación final, ¿no? O sea, yo hice la investigación en el núcleo del grupo Trama, ellos también son descriptivistas. También me considero descriptivista en ese sentido. Sé que un poco la terminología con la que trabajo a veces para estos temas sí parten desde la mirada un poco queer. Y ahí hay un posicionamiento crítico, ¿no? Que no deja de valorar el texto y la metodología descriptiva, pero, o sea, sí este concepto de exceso, de diferencia, ¿no? De lo intraducible, es parte un poco de esto que podríamos llamar traductología queer, ¿no? Vale. Pero es como un posicionamiento metodológico, sí. Vale. Tenemos una pregunta de Gonzalo y si os parece ya será la última y cerraremos el seminario. Gracias, Gonzalo. A ver, más que pregunta, yo creo que, es que lo ha dicho ahora Iván, pero creo que tiene que ver con la mirada queer, ¿no? Cuando se dice lo de intraducible, simplemente porque el texto, cuando no se queeriza,
digamos, es cuando ahí perdemos pues significados y colores. ¿No? Obviamente todo es traducible en el sentido que todo sufre modificaciones y un mensaje se puede transmitir, pero cuando escondes o pierdes la parte queer es cuando perdemos visibilidad, ¿no? Desde ese enfoque un poquito político. Que justamente ahora me estoy leyendo este libro de Translating the Trans Identity, ¿no? Y habla sobre la indecibilidad de algo que no es decisible, bueno, no sé decirlo exactamente, no sé cómo acuñar este neologismo en castellano, pero que hay cosas que no tienen una decisión exacta, ¿no? Y ¿no? Esta autora defiende esto como algo positivo en este texto o algo identitario en este caso, identidades tanto de autoras trans como de protagonistas trans, ¿no? Dentro del texto. Y supongo que cuando nos referimos a la pérdida, es esto de perder la marca queer. Y aquí en este caso, por ejemplo, perdiendo de slut el componente femenino, se pierde una parte de este gay speak, ¿no? Que es este femenino aplicado al masculino. Y es como esconder un poco el discurso queer. Por ahí va. Entonces sí que a veces hay que ir allí justo al detallito para dar importancia a esta parte del discurso que a lo mejor se puede perder para, digamos, la sociedad en general. Ya está, me callo. No. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer algún último comentario. ¿No? Dale, pues Tom, mira, Tom me ha levantado la mano. Ya, esta sí que es la última. Tom. No, sí, solo para puntualizar, porque mi pregunta inicial tiene mucho que ver lo que han comentado los demás. Es justo eso, en traducir el discurso queer del inglés y o se cambia o se pierde o se gana ciertas cosas. Mi pregunta era, ¿ha tenido un impacto en el discurso en el idioma meta, o sea, en español? ¿La traducción del inglés al español ha tenido algún cambio, algún impacto a raíz de esta serie en cómo se habla de este tema en español? Es como la pregunta más directa. Claro, ok. No, es que esta serie también es muy nicho por ahora, así que no creo que se pueda medir con este tipo de investigación, pero igual, ¿saben? Esto podríamos hablarlo en otro punto, pero otras series que sí tienen larga extensión y que tienen un proceso ya de internacionalización desde su base, sí tienen finalidades de volverse en fenómenos culturales. Y ahí entra claramente RuPaul's Drag Race, ¿no? Ahí hay Claro. RuPaul's Drag Race tiene como base de su construcción como programa de telerrealidad el exotismo lingüístico, ¿no? Entonces, es parte del programa el uso de una configuración lingüística en particular que se ha ido notando incluso en el tipo de concursantes, ¿no? Incluso mediante la exotización del español o el español de Puerto Rico. Entonces, ahí sí yo creo que sí se puede rastrear cambios en las formas de hablar a partir de un producto telecinemático como es RuPaul. Pero bueno, ese es otro campo. Pues perfecto, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Iván. Podemos darte un aplauso, no sé si con las reacciones un aplauso final, con las reacciones de Zoom o en modo lengua de signos, al menos catalana. Y eso, te agradecemos mucho que hayas participado en este seminario. También muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. Y bueno, os mantendremos informados de próximos seminarios a través de la web de la red LeadMe, que pueden ser en otras universidades en lugar de en la Pompeu Fabra, o si vuelve a haber otro en la Pompeu Fabra, pues también yo lo canalizaré. ¿Vale? Muchísimas gracias, Iván. Y gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. COST, European Cooperation in Science and Technology. This video is based upon work from Cost Action LeadMe CA 19142, supported by COST. COST is a funding agency for research and innovation networks. Our actions help connect research initiatives across Europe and enable scientists to grow their ideas by sharing them with their peers. This boosts their research, career and innovation. www.cost.eu
cost.eu. This work is licensed under Creative Commons Attribution CC BY, funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union.